Conversaciones, cuestionamiento, amor propio, historia. Esto es Arroz con Mango. Hello amigos, ¿cómo están? Feliz Día de la Madre, espero que tengan un excelente día. Yo por acá, Dios mío, estoy tumbando todo. Disculpen las fachas, de verdad, o sea, estoy en pijama, literalmente, estoy con el pelo como una loca, pero esto soy yo. Y una de las razones por las que yo pensaba en no hacer el podcast formato YouTube era por lo mismo, porque yo decía, cónchale, cada vez que grabe voy a tener que estar súper arreglada y la verdad es que esa no es mi realidad. Eso va a ser un impedimento en que yo haga mis videos porque en cierto momento, o sea, tal vez cuando tenga tiempo de grabar, no voy a estar en las condiciones aptas, entre comillas, para hacer un podcast, para hacer un video, para que ustedes me vean, pero bueno, esta es mi realidad, así que, ¿qué podemos hacer? Feliz Día de la Madre, aquí estamos y quiero hablar de algo muy importante y es, aprovechando que estamos en esta onda Día de la Madre, hablar de la importancia de sanar a mamá, de sanar esa relación con mamá. ¿Por qué es tan importante sanar a mamá? Y ni siquiera sanar la relación, sanar el vínculo. Algo muy importante que tenemos que entender es que cuando nosotros venimos al mundo, hacemos pactos del alma. Cuando hacemos pactos del alma, esto significa que una persona decide traernos, darnos la vida a través de su vientre, nos cuida, nos nutre, nos hace crecer. Y esa persona es a quien conocemos acá en el plano terrenal como mamá, como esa persona que nos dio la vida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desarrollamos en ella cierto vínculo de dependencia, gracias a ella empezamos a tener la vida, a alimentarnos, entonces empezamos a crecer en base a esa madre. Luego venimos a la vida y esa persona es quien nos cuida, quien nos nutre, tal vez nos ocasiona heridas, claramente eso puede suceder y yo creo que sucede en todas las relaciones porque no hay una mamá perfecta. Entonces nosotros como hijos empezamos a ver a esa madre como un ejemplo de lo que nosotros primero merecemos en nuestra vida, de lo que nosotros debemos recibir, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos ese vínculo con madre herido, ese vínculo con madre en resentimiento, ¿qué sucede? Muchas cosas en nuestra vida dejan de fluir, porque si estamos bloqueando a quien nos dio la vida, entonces nuestra vida se ve bloqueada. ¿Qué sucede? Hay muchas personas que están pasando por situaciones en las que dicen, bueno, pero es que mi mamá me hizo esto, mi mamá me hizo aquello, mi mamá, ¿cómo la voy a perdonar si me hizo sufrir, me hizo pasar por esto, me hizo sufrir esto, me abandonó, etcétera, etcétera? Y crea muchas heridas en nosotros, por este mismo ejemplo que les estoy dando, el ejemplo de la herida de abandono, de la herida de falta de reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vivimos con ese resentimiento hacia lo que nos dio la vida, entonces toda nuestra vida se ve afectada. Nosotros vemos a mamá como un ejemplo también, ¿ok? Por otro lado, si vemos que nuestra madre tiene poca seguridad en ella misma, ha recibido maltratos por parte de su pareja, se conforma con muy poquito, nosotros podemos tender o a querer todo lo contrario o a buscar ese mismo ejemplo y tener esos mismos patrones en nuestra vida. Entonces es muy importante identificar también qué heridas tenemos en nosotros mismos, qué es lo que nos duele, cuáles son nuestras carencias, para también identificar rápidamente cuál es el problema con nuestra madre. Es muy probable que tus carencias y lo que tú sientas por ti negativamente y hacia la vida negativamente tenga que ver con ese ciclo de dolor y resentimiento con tu madre. Nosotros amamos a nuestras madres, pero también sufrimos por nuestras madres y sufrimos por lo que nuestras madres probablemente nos hicieron a nosotros. ¿Qué pasa? Cuando estamos en la juventud, muchas veces criticamos y juzgamos a nuestra mamá, pero no entendemos que son un ser humano más. Y allí es cuando viene una transformación. ¿Qué hay que hacer para poder sanar esta relación? Primero yo diría que entender
que ellos son seres humanos y que dan lo mejor que pueden dentro de lo que son. Nosotros tenemos que entender que como seres humanos cometemos errores y damos lo mejor dentro de lo que conocemos, que es lo mejor. Puede ser que para ti tu mamá no te dio lo mejor, pero para ella hizo lo mejor que pudo en las circunstancias en las que ella estuvo. Tal vez mamá también pueda tener arrepentimientos de cosas que hizo y quisiera cambiar en ese momento, pero simplemente no lo hizo porque es un ser humano. Entonces, cuando empezamos a ver a mamá como un ser humano que se equivoca y no como ese ser de perfección que nos quitó y que no nos dio lo que merecíamos, empezamos a sanar. Porque mamá no tiene la culpa. Mamá no tiene la culpa de tener carencias. Ella es un ser humano y como nuestra madre nos deja carencias, a ella su madre le dejó carencias y a su madre le dejaron carencias. Y así va cada generación. Lo bonito de esto es que nosotros podemos aprender de las carencias de nuestra madre y nuestra madre de las carencias de su madre para transformar cada generación en una mejor generación. Algo que también hay que entender es que todas las personas que vienen a nuestra vida tienen un propósito para nosotros. Si nuestra madre nos hace pasar por un gran sufrimiento, por ejemplo, es porque es necesario para tu vida y para tu evolución personal. Entonces toma todo lo que has sufrido y constrúyelo en algo bonito, transfórmalo. Eso es algo muy importante, transformar las carencias y lo que nos ha dolido en algo muy bonito. Entonces es importante que perdonemos a mamá y sanemos el vínculo con mamá para nosotros poder tener por lo menos abundancia en nuestra vida, generosidad en nuestra vida, dinero, o sea, para tener dinero tienes que desbloquear esa relación, ese resentimiento en contra de mamá, que como ya les digo, no tiene la culpa. Somos seres humanos, nos equivocamos y nuestras madres, nuestros padres no son la excepción. Yo no soy mamá, pero estoy segura de que si algún día lo soy, probablemente entenderé muchas cosas que no entendía cuando era pequeña. Pero poco a poco, mientras he crecido, he logrado entender muchas cosas de mi mamá. Por lo menos entender que ella no es un ser perfecto, entender que ella le pueden doler muchas cosas, que ella puede tener muchas carencias que no ha sanado y que todo eso lo podía reflejar a través de cosas que tal vez yo no estaba de acuerdo. Y eso nos pasa a todos, ¿ok? No quiero adentrarme mucho porque no quiero exponer a mi mamá, pero si algo les digo es que a mí me costó mucho sanar esa relación con mamá porque yo juzgaba mucho. Yo juzgaba mucho lo que ella hacía, lo que ella no hacía y la juzgaba no desde el querer ayudarla, sino desde el querer que ella cambiara y ya. Algo muy importante que me ayudó a entender mi psicóloga en ese momento en el que estaba tratando mi relación con mamá fue que yo no tenía que tratar de que mi mamá cambiara, porque mi mamá era ella. Mi mamá yo la podía ayudar, aconsejar en ciertas maneras, pero yo no podía vivir una vida esperando a yo sentirme mejor respecto a mi vida dependiendo de mi mamá, dependiendo de que mi mamá cambiara. ¿Por qué? Porque es lo que yo les estoy diciendo. Cada quien tiene un proceso evolutivo diferente y mamá probablemente tiene muchas carencias y cosas que sanar que aún no ha sanado y que puede explotar, que puede reflejarse muchas veces en nosotros, los hijos, porque somos muchas veces todo lo que ellas tienen. No todas las mamás pasan por el proceso de ser mamás que se quedan en casa, pero muchas veces las mamás que se quedan en casa son las más frustradas. Y nosotros como hijos pequeños, porque yo ahorita lo entiendo muchísimo más, pero como hijos pequeños no lo entendemos. Entonces nuestro niño interno crece herido, no entiende que mamá está haciendo un sacrificio al quedarse en casa, pero muchas veces mamá ve a sus hijos al hacer ese sacrificio como un sacrificio y nosotros crecemos con esa herida de que somos un peso, de que somos un sacrificio y aquí empiezan los problemas con nuestras relaciones interpersonales. Empezamos a sentirnos una carga para nuestras parejas, queremos ser complacientes en todo, queremos ser, tal vez pecamos de perfeccionistas porque a veces mamá solo nos felicita cuando, no sé, cuando lográbamos algo excelente y no simplemente por ser, por existir.
Entonces nosotros empezamos a crecer con heridas de niño herido y eso lo podemos reflejar en nuestra vida de adulto. Tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales, en la manera en que vemos el dinero, en la manera que vemos a nuestros hijos, pero todo por esa herida de mamá. Miren cómo todo viene de lo mismo. Nos bloqueamos a la vida porque estamos bloqueados con quien nos dio la vida. Y por eso es muy importante sanar ese vínculo con mamá. Mamá, independientemente de quién sea, de lo que haya hecho, nos dio la vida. Les guste o no. Lo digo así porque, bueno, yo no tengo ningún problema con mi mamá. Yo estoy muy agradecida con mi mamá y eso es algo muy importante, vivir desde el agradecimiento. Pero hay mucha gente que dice que mamá ha hecho cosas indescriptiblemente malas y eso yo lo entiendo porque obviamente hay gente en el mundo que va a cometer errores y es difícil entender que para ellos en ese momento parecía la mejor solución o lo mejor que podían hacer porque nos lastima a nosotros y nosotros juzgamos. Eso es totalmente normal, pero a pesar de eso, de que mamá haya hecho todas esas cosas, mamá te dio la vida. Y si tú te bloqueas con la razón de la energía universal de tu vida, que te hace estar aquí parado en este mundo terrenal, bloqueas por consecuencia todo lo demás. Entonces, reconozcamos la importancia de sanar a mamá. Y si vives con mamá, porque tu mamá ha estado allí y ha sido una excelente mamá y a veces obviamente en tu vida la juzgaste porque, o sea, es que, Dios mío, como hijos somos así. Yo digo que los hijos somos unos malagradecidos porque mientras he crecido me di cuenta de todo lo que tiene que hacer mamá. No soy mamá todavía y ya tengo muchas responsabilidades que digo, wow, imagínate tener un hijo. Debe ser súper difícil porque mamá se rompe. Mamá deja de ser ella por estar para ti, por cuidar a otra persona. Mamá deja de cumplir sus sueños muchas veces y eso lo ve ella en sus hijos como un sacrificio, que no debería ser porque deja en el adulto una herida de que es un sacrificio, pero así es la vida, así muchas veces sucede. Entonces, mamá deja de salir a la calle por alimentar a su hijo, mamá deja de esto y aquello por darle vida a otro humanito. Y entonces nosotros como adultos, ya personas que pueden entender un poquito más todo lo que significa ser mamá, tenemos que entender que ellas han dado lo mejor que han podido. Ellos son seres humanos que probablemente se deprimieron, probablemente dejaron de verse en el espejo y porque tenían miedo a verse y se veían y decían, Dios mío, he cambiado tanto, Dios mío, todo ha sido por un niño, todo ha sido por ese hijo que lo amo con todo mi corazón, pero ¿y yo? Entonces, algo que me ha ayudado también muchísimo a sanar mi relación con mamá es pensar en que mamá en su momento se sintió muy mal por ser mamá. O sea, estaba feliz porque tenía un hijo, pero estaba triste porque se había perdido a ella misma. Y eso lo veo muchísimo, mamás que se pierden a sí mismas. Ojo, yo no estoy diciendo que todas pasan por esto, pero muchas pasan por esto. La depresión posparto existe. Hay mamás que llegan un momento que dicen, cónchale, de verdad esto vale la pena. Y es normal. Es normal tener dudas y nosotros como hijos, como adultos, diría no como hijos, sino como adultos, tenemos que entender que ese cuestionamiento es normal, que tal vez esas veces en que ella estaba explosiva, es normal, eran normales porque llevaban una acumulación de estrés, de depravación de sueño, de tantas cosas que es un trabajo muchas veces malagradecido, que lo dan por sentado, que a lo mejor papá no reconoce a mamá como un trabajo y realmente sí lo es. Criar a un niño, criar a un adulto es un trabajo y muchas personas no saben la importancia de eso, la importancia del rol de mamá es muy importante. Es triste quienes no lo tienen, quienes no lo experimentan, tener una madre en su vida Tener una madre en su vida es algo triste porque realmente es algo muy bonito. Sin embargo, a veces son experiencias necesarias para ti como persona. Entonces, si mamá se fue, no te preocupes, es lo que tú tenías que vivir y lo importante es que sanes con esa relación, ese vínculo con mamá para que puedas seguir adelante en tu vida.
Y bueno, básicamente esto es lo que yo quería decirles hoy, como abrir un poquito sus mentes a sanar esa relación con mamá, a entender a mamá y a entender que cuando niegas a mamá, cuando niegas a la fuente de tu vida, te niegas a ti mismo y a tu vida, te niegas a la abundancia, empiezas a tener problemas en tus relaciones. Mamá es un ser único y espectacular. Y cuando vivimos desde el agradecimiento, cuando decimos gracias mamá por darme la vida, o sea, por simplemente darme la vida, estamos cambiando todo el panorama para nosotros mismos. Y no solo cuando lo decimos, sino cuando lo sentimos, porque hay que ser agradecidos con la fuente de vida. Así como somos agradecidos con Dios, para las personas que creen en Dios, hay que ser agradecidos con la fuente de vida que es nuestra madre. Y bueno, en este día yo quiero que ustedes se pongan la mano en el corazón, cierren los ojitos y digan: yo te perdono, mamá, te entiendo y te veo sin juicio, porque tú viviste e hiciste lo que creías mejor en ese momento, con las herramientas que tenías. Te amo. No te juzgo, te perdono, pero sobre todo te agradezco por la vida y por cada momento que me has dado. Para las personas que les cuesta sanar mucho esta relación, les recomiendo que si se han sentido identificadas con la parte del sufrimiento y carencias de este video, de este podcast, busquen ayuda y empiecen a sanar esa relación con amor. Muchísimas gracias por estar aquí. Vivamos desde el agradecimiento a la vida, a la abundancia. Nos vemos el próximo domingo. Disculpen que estoy como encorvada en todos los videos. Lo que pasa es que tengo que estar cerca del micrófono para que el podcast suene espectacular, mi gente. Y cuando estoy muy lejos, no suena tan maravilloso. Y no sé cómo hacer. Me tengo que comprar algo como esas cosas que dan vueltas y te queda el micrófono así sin que tú hagas mucho esfuerzo. Totalmente. Pero como no lo tengo, entonces me toca súper acercarme al micrófono. El punto es que lo que yo más quiero que ustedes hagan el día de hoy es que sanen esa relación con mamá. Que la amen, que la perdonen y sobre todo que la agradezcan. Gracias mamá, te amo mucho. Si escuchaste este podcast, todo lo que soy es gracias a ti. Y todo lo que ustedes son es gracias a ella. Incluso con las heridas, con todo te lleva a ser quien eres. Feliz domingo, feliz Día de las Madres.